En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Avanzamos en esta jornada de información de la hora de la verdad y está con nosotros ahora mismo está el doctor Carlos Alonso Lucio, quien nos acompaña para hablar de lo que significa esta consulta popular, lo que significa este llamado al cabildo abierto, este llamado del paro indefinido. ¿Qué es lo que pretende Gustavo Petro realmente? Se lo preguntamos al doctor Carlos Alonso Lucio aquí en la hora de la verdad. Doctor Carlos Alonso, muy buenos días. Bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días, Demar. Una alegría saludarlos y desearles una muy buena semana que comienza. A ver, lo primero que hay que recordar es que ya el Senado de la República dijo no a eso que Petro llama consulta popular, porque además hay una particularidad en él y es que las palabras significan cosas distintas. Eso que realmente ha propuesto y que, repito, hundió el Senado, no es lo que podríamos denominar la institución de la consulta popular, enmarcada dentro de los mecanismos de participación ciudadana, sino por el contrario una trampa, un abuso de esa figura para poder intervenir y meterse con todos los dineros públicos y con toda la corrupción que ha desplegado este gobierno en algo tan importante y tan sagrado para una democracia como las elecciones del próximo 2026. Eso yo creo que es un primer elemento imprescindible es un primer elemento imprescindible del ejercicio. Lo segundo, que es sumamente importante, es advertir que esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con la milicianización que he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. En tanto ahora no solamente se están hablando de insistir en la tal consulta popular que yo he mencionado como consulta miliciana, sino en que ya le dan la connotación de dizque un paro general o un paro nacional. Gustavo Petro y Benedetti, a través de sus redes sociales, como lo pudo descubrir el país. Luego ellos están empeñados en generar unos hechos de nuevo de intimidación y de conmoción para poder generar algo que en ellos es casi que una obsesión, que es el ejercicio de la violencia en la política, porque es al punto de llegar a algo que es casi indescifrable. Imagínense ustedes un paro nacional convocado por el propio gobernante. ¿Un paro nacional contra quién? Es decir, si el paro nacional tiene algún sentido político, históricamente ha tenido el sentido político de enfrentar o solicitar o presionar a un gobierno para algo. Pero si ese paro nacional lo convoca el propio gobierno, es precisamente contra la sociedad o contra sus adversarios en la sociedad o contra las fuerzas sociales frente a quienes ha demostrado una gran hostilidad. O sea que este es un paro nacional contra las ciudadanías que marchamos hace un año en protesta al gobierno, en el fuera Petro, en la exigencia de un juicio político. ¿O es un paro nacional contra el empresariado del país, que ha sido casi que un objetivo político de hostilidad constante de Gustavo Petro desde que se sentó en el Palacio de Nariño? O sea que, ojo, porque esto es el desarrollo de una estrategia miliciana de amenaza de violencia en la política, violando el juramento de respetar la Constitución y la ley a la que estuvo obligado para sentarse en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022,
En fin, este es un tema al que el país tiene que ponerle mucho cuidado y frente al cual, a mi juicio, ya es hora de que las instituciones reaccionen a cumplir con su deber de defender la democracia tal cual está establecido en la Constitución Nacional. Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que le pedía a todo mundo tener los nombres de los senadores que hundieron la consulta popular en cada rincón y en todas sus casas. Dice él que él no quiere que se genere violencia, pero que hay que tener esos nombres. Y lo otro que también llama la atención es que Petro se inventa consulta popular cuando tantas veces ha dicho cosas como el golpe blando, el golpe duro, el golpe de Estado, cuando se ha inventado siempre un framing, una narrativa noticiosa que permite que la gente esté hablando de otra cosa menos de lo importante. Por ejemplo, porque hoy amanecemos con un grave escándalo en contra de Armando Benedetti, pero de eso no se hablará. Se hablará de la consulta popular otra vez porque ha dicho que la volverá a radicar. Por eso insisto tanto, Demar, en la necesidad de que se despierte lo que podríamos denominar el sistema inmunológico de la democracia. Yo creo que hay un nudo ciego. Es decir, aquí la gran sensación que existe es que Petro hasta ahora ha hecho y deshecho, ha hecho lo que le ha dado la gana en términos, por ejemplo, de destrucción de pilares fundamentales de la vida social. Ha llegado inclusive, pues, de cara a todo el mundo a destruir algo tan sagrado como el sistema de salud que construimos los colombianos durante más de 3 décadas. Y el sistema institucional no ha reaccionado. Es decir, muchos colombianos se preguntan cómo así que un presidente aquí abusa del poder, viola la Constitución, viola las leyes y no pasa nada. Cuando, repito, existe además un límite histórico clarísimo que diferencia al despotismo de la democracia, y es que el déspota no tiene que responderle a nadie y puede hacer precisamente lo que le dé la gana, mientras que en una democracia la primera diferencia, repito, radica en que el gobernante tiene que someterse a una constitución y unas leyes y cuando las viola debe responder por eso. Aquí eso no ha pasado. Aquí, por el contrario, ha logrado la impunidad total frente a sí. Luego, uno se pregunta, ¿y qué dicen las leyes frente a eso? ¿Qué dice la Constitución? Y no es que falten leyes y constituciones, es que no se están cumpliendo. Porque hay un nudo ciego, hay un punto de entrampamiento, ahí sí de trampa, que ha estado ubicado clarísimamente en la comisión de acusación. Es que hace más de 2 años la comisión de acusación ha debido actuar, ha debido abrir la respectiva investigación por muchas cosas, comenzando por los topes. Y resulta que esa comisión no se ha movido. Precisamente ayer escribí un artículo que decía que es no solamente sorprendente, sino descaradísimo, que venga a hablar Petro o que venga a hablar Benedetti de disque trampas en el Senado en la votación de la consulta popular, cuando efectivamente no se conoce algo más tramposo como la actitud del gobierno con el Congreso de la República. De hecho, ha sido tan tramposo Gustavo Petro en el Congreso de la República con la democracia y con el país, que a estas alturas ya la Corte ordenó hace un par de semanas la detención de un expresidente del Senado y de un expresidente de la Cámara, precisamente por la trampa de Gustavo Petro de haberlo sobornado. Es decir, y hay una trampa mayor, que es la trampa de la comisión de acusación. Mientras no se desate ese nudo ciego, el sistema inmunológico institucional del país no se va a despertar. Por eso hemos sido tan reiterativos de decir, por favor, que la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la llave institucional, abra la investigación y adelante
es decir, actúe sobre la comisión de acusación para exigirle al Congreso de la República, no solo a la comisión de acusación, sino a la Cámara de Representantes en pleno, que cumpla con su deber constitucional de investigar a Gustavo Petro por los topes y por muchas más cosas que han ocurrido a estas alturas. Es que aquí, inclusive en las claves del debate público, ha habido una impunidad extraordinaria. Comencemos a decir que por miedo, por lo menos, frente a Gustavo Petro, yo pregunto si en otro gobierno o en otro país se hubiera admitido tácitamente, como se ha hecho en Colombia, que los hechos por los cuales está preso el señor Olmedo López y el señor Snyder Pinilla y la señora Sandra Ortiz y ahora el expresidente del Senado Name y el expresidente de la Cámara Calle, son hechos que no tienen relación con el propio presidente de la República. Haber omitido, por ejemplo, que el beneficiado directo de esos hechos de corrupción que ya se reconocen, que el propio gobierno los reconoce como ciertos, es el propio jefe del gobierno, presidente de la República. Como si el país no hubiera sido testigo, por ejemplo, de que la decisión de sobornar y comprar, corromper a senadores y representantes al detal, al menudeo, entre otras cosas para volver trizas la autoridad de los partidos, fue una decisión política del gobierno que estuvo establecida además claramente con un cambio de gabinete, con unos cambios de funcionarios verificables en el tiempo. Y resulta que aquí no ha pasado nada. Y entonces todo queda en manos de segundas jerarquías en el gobierno, cuando realmente todo responde a un plan diseñado por el propio jefe del gobierno. Entonces son preguntas que tiene que hacerse la sociedad colombiana, porque si no, la democracia colombiana no tendrá futuro y no tendrá salvación. Es que aquí no estamos hablando de impunidad frente a enemigos del Estado. Aquí estamos hablando de impunidad frente al propio jefe del Estado. Y eso sí es el virus más letal para un sistema democrático. Pues doctor Carlos Alonso Lucio, muchísimas gracias por las luces que nos da sobre lo que pretende Gustavo Petro, si es que uno pudiera adelantarse a entender hacia dónde avanza. Lo grave es el avance a esa confrontación que se ve venir y que está planteando Petro al país, ¿no? Eso es lo que... Demar, mire, yo creo que el tema central, digamos, para la reflexión es el siguiente, e insisto en el término de la milicianización. La clave de la milicianización, ¿dónde está? ¿Cuál es el ADN de la milicianización? Es precisamente la utilización de la violencia en la política. Es el ejercicio de la violencia, la capacidad de intimidación, miedo, crimen, imponerse a través del miedo. La sociedad colombiana ya ha visto lo que es el despliegue del miedo en 2021, liderada por Gustavo Petro y por todos ellos, cuando literalmente bloquearon al país durante prácticamente 2 meses, cuando asaltaron a la sociedad, bloquearon las carreteras, se metieron a empresas, destruyeron, incendiaron, asesinaron. En fin, eso ya lo conocemos, pero además eso lo conoce la historia, y eso sí es exactamente el asalto contra la democracia. Eso es el fin de un sistema básico de libertades. Prácticamente lo que uno podría decir es que Gustavo Petro quiere imponer su obsesión, su locura, muy neroniana además, neroniana de Nerón, muy propio de su personalidad y de sus conductas, es imponer la violencia, imponer una guerra civil, generar una guerra civil, una división profunda, violenta y sangrienta entre los colombianos. Y el deber
y el arte y la capacidad política de nosotros no radica en salir a responderle esa guerra, sino en salir a impedirle esa guerra civil. E impedir esa guerra civil depende de la capacidad que tengamos de despertar el sistema inmunológico del sistema institucional. Es decir, que por favor, las instituciones que tenemos, que están consignadas en esta Constitución, que tiene unos mecanismos, que tiene unos responsables, reaccionen. De allí la importancia de pedirle con todo el respeto a la Corte Suprema de Justicia que por favor actúe sobre la comisión de acusación donde está el nudo ciego de la corrupción que tiene entrampados al sistema institucional del país. Doctor Carlos Alonso, muchísimas gracias por atendernos. Tenga un feliz día y muy claras sus luces, de verdad. Haremos todo lo posible porque esta entrevista llegue a los oídos de quienes tiene que llegar. Los congresistas deben escuchar estas declaraciones suyas, doctor Carlos Alonso. Muchas gracias. Demar, muchísimas gracias y un gran saludo. Un abrazo, un feliz día. Avanzamos, escuchan ustedes la hora de la verdad, no se muevan porque ya regresamos para tener contacto con la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido. Graves amenazas en su contra está recibiendo la representante y pues es un asunto que tiene que ver precisamente con sus posturas que ha tenido de firmeza frente al gobierno de Gustavo Petro y las denuncias que ha hecho. De verdad que son espeluznantes las declaraciones que ha dado la representante. Ya regresamos. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.